el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en YouTube y conectarte siempre a nuestro canal. Hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu y hemos estado hablando acerca de la palabra de sabiduría. Hoy quiero mostrarte una porción del mensaje que prediqué hace un tiempo atrás en nuestra iglesia, que por lo general es la última partecita del mensaje, ¿verdad? Es ese, como dice el americano, wrap up, es cuando estamos cerrando. Y muchas veces no lo ponemos porque las referencias para poder entender todo lo que voy a hablar, tendría que asegurarme que viera los videos anteriores, ¿verdad? Para que puedas oír todo el contexto. Pero en esta ocasión me parece que de por sí se puede entender lo que quiero compartir contigo, porque más que nada quiero dar una secuencia de ejemplos. No voy a llevarte verso por verso a ellos, pero voy a mencionar algunos ejemplos de unos personajes en la Biblia y unos momentos muy cruciales que ellos tuvieron, donde tuvieron que tener acceso específicamente a una palabra de parte de Dios. Tuvieron que tener la palabra de sabiduría activa, un momento de sabiduría activo para poder tomar ciertas decisiones en particular. Como te he dicho, esta es parte de la serie que se titula Los dones del Espíritu. Ya hemos dado los versos bíblicos en los capítulos anteriores, en los videos anteriores de YouTube. Esto es tan solo una porción. Mira estos ejemplos donde Dios activó su sabiduría en la vida de estas personas, porque puede ser que tú estés viviendo un momento donde necesitas la activación de la sabiduría de Dios para tomar una decisión. Y si es así, aprovecha estos ejemplos en este momento para que te llenes de fe, para que te llenes de inspiración y puedas entonces ver en tu vida con claridad aquellas decisiones que tienes que tomar. Disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie Los dones del Espíritu. Recibe esta palabra para que marque tu corazón en esta hora de manera especial. Hablemos entonces brevemente de algunos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No vamos a leerlos, te voy a dar las referencias bíblicas y te voy a explicar lo que ocurrió para que entonces veas cómo opera la palabra de sabiduría y cómo en particular tú y yo tenemos que activarla en beneficio del reino de Dios. La primera historia que te quiero hacer referencia está en Génesis capítulo 40, en adelante por ahí, ¿verdad? Es la historia de José, donde José interpreta el sueño de Faraón. Faraón ve las vacas flacas, las vacas gordas, y como las vacas flacas se comen las gordas, lo perturba, él no sabe qué significa eso. Llaman a José, pero mira qué interesante. Dios no tan solo le da a José el conocimiento de lo que eso representaba. Dios le pudo haber dado una palabra de conocimiento y decirle: Faraón, las vacas gordas es que las vacas flacas es que se van a comer las vacas gordas. Esto quiere decir es que vienen 7 años buenos, 7 años malos. Te chavaste, hasta ahí se quedó. Ya conoces todo lo que hay. Eso no fue lo que Dios hizo. Dios le dio palabra de sabiduría, porque lo que impresionó a Faraón es la solución que le dio José. Esto es lo que tenemos que hacer. Y Dios no le dio, a diferencia de lo que la gente piensa, Dios no le dio a José un plan para el tiempo malo. Dios le dio un plan para el tiempo bueno, para pasar los malos. Si tú no sabes cómo aprovechar sabiamente los tiempos buenos, cuando lleguen los tiempos malos, no lo vas a pasar. Pero hay gente pidiendo sabiduría en los tiempos malos, cuando debiste haber pedido sabiduría en el tiempo bueno para saber qué hacer, porque el tiempo malo viene. Todos vamos a experimentar momentos difíciles. Entonces Dios le da la estrategia a José. Pero lo más que me gusta es que José dice: y tu siervo lo puede hacer.
Él se empleó él mismo. Es como si yo fuera allí hoy donde el gobernador le diría al gobernador: mire, no me dé 750,000 ni 450,000. Las vacas flacas vienen, las vacas gordas vienen, hay que cambiar esta electricidad. Y tengo tanta confianza en esta que deme el puesto a mí. ¿Me explico? Eso fue lo que pasó. La palabra de sabiduría, José tenía tan claro lo que había que hacer, que le dio una confianza para ofrecerse para el puesto que lo habían llamado. Lo que quiero que tú entiendas es que la palabra de sabiduría, hermanos, siempre te va a poner delante de gente importante. La palabra de sabiduría, tú no necesitas tanto una recomendación para llegar a tu jefe. Tú lo que necesitas es que cuando él te oiga y te oiga, diga: oye, este sabe algo que otros no saben. La palabra de sabiduría te va a dar avance en el reino de Dios y en esta tierra como nada más te lo puede dar. Y eso eventualmente redunda ¿en qué? En beneficio para el pueblo de Dios. Porque eventualmente el pueblo de Israel comió de aquellos resultados por una palabra de sabiduría. Cuando Dios te lleva a esas posiciones, es porque detrás de ti Él tiene gente que van a comer de los resultados que tú vas a tener. Hay gente que va a ser empleada, hay gente que va a vivir. Yo no sé si usted lo recibe en el día de hoy. Dios te usa y te pone al frente para que entonces tú abras puertas y para que la gente que necesita venga detrás de ti. Dios no hizo eso para sacar a José de la cárcel. Dios hizo eso para darle de comer a todo el pueblo de Israel. Pero le dio una palabra o la palabra de sabiduría para ese tiempo. Número 2, segundo ejemplo. Dios le da la palabra de sabiduría a Noé de cómo construir el arca. El conocimiento era que iba a llover. La sabiduría es qué tengo que hacer para cuando llueva y cómo me salvo. Porque el conocimiento es informativo. La palabra de sabiduría es directiva. Esto es lo que vas a hacer. Así es como lo vas a hacer. Y esa palabra directiva fue la que lo salvó a él y a toda su familia del tiempo difícil. La palabra directiva lo que hace es crear un arca donde todos nosotros podemos salvarnos cuando llega el momento difícil. Número 3. Cuando miramos la palabra del Señor, no tan solo vemos el ejemplo de Noé, sino que ahora apliquémoslo por un momento un poco más también al aspecto de iglesia, de grupo, ¿verdad? Hay dos cosas que pueden hacer y que Dios puede hacer en beneficio de toda la iglesia. Número 1 en esa dirección es lo que Dios hace con David y que hizo muchas veces, pero en particular en una ocasión Dios le da la palabra de sabiduría para tener una grande victoria en contra de los filisteos. En 2 de Samuel capítulo 5, el verso 22 al 25 dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de los balsameros, y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de los balsameros, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. La sabiduría que recibió David en ese momento trajo salvación al pueblo completo. Dios te va a usar en ciertos momentos para darte la palabra de sabiduría que traerá la estrategia para que muchos se salven, para que podamos caminar todos por esa dirección. Cuando hablamos de cómo funciona la palabra de sabiduría para el reino de Dios, número 2, tenemos que referirnos entonces en el aspecto, una de las mejores historias es la de Salomón. Cuando Salomón en Primera de Reyes capítulo 3 tiene un problema. 2 mujeres que eran prostitutas tenían bebés cada una del mismo tiempo. Por la noche una se acostó sobre el bebé sin querer y lo mató. Y fue y cambió su bebé muerto
por el que estaba vivo. Y ahora llegan delante de Salomón diciendo, la que había matado a su bebé, dice, este que es vivo es mi bebé. Y Salomón tiene que escoger. Y Salomón acababa de empezar, búsquelo. Salomón acababa de orar y decirle a Dios, dame sabiduría. Y le llega ese problemón. Y todo el mundo está pensando, ¿qué él va a hacer? ¿A quién se lo da? ¿Cómo él sabe quién es quién? No había prueba de ADN, no había prueba de nada. Ahora mire lo que quiero decirle. Aquí está la clave. Le pudo haber dado Dios el conocimiento a Salomón de cuál era, pero no le dio conocimiento, le dio la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque si Salomón hubiera recibido conocimiento y hubiera dicho, algo me dice que eres tú, no hubiera causado la impresión que causó al hacer lo que hizo. ¿Qué él mandó a hacer? Siga conmigo. ¿Qué él mandó a hacer? Él mandó a buscar una espada. Y dijo, pónganme en el bebé aquí, como ustedes no se deciden, vamos a picar el bebé por la mitad. Y te entrego a ti una parte y a ti la otra. Y la verdadera mamá dijo, no lo mates, mejor vivo. ¿Y qué hizo Salomón entonces? Dijo, esa es la verdadera mamá, entréguenlo a ella. Y fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 3:28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ahora, si él hubiera dicho, eres tú, porque Dios me dice que eres tú, y esa era la mamá, solamente la mamá podía dar fe de eso. ¿Qué quiero decir con eso? Hubieran habido dudas, hubieran habido un montón de reporteros y de chismosos diciendo, ¿cómo nunca investigó? ¿Cuándo puede ser esta otra? Pudo haber sido la otra, pudo haber sido. Pero haciéndolo así, quedó en público la sabiduría que él tenía. Y su sabiduría, fíjate qué cosa, él le pide a Dios sabiduría y se la da. Pero una cosa es que Dios te la dé y una cosa es que el mundo te la reconozca. Una cosa es que Dios te la dé y una cosa es que el mundo te la reconozca. Y cuando pasó eso, el mundo completo tuvo que reconocer, ese muchachito es sabio. Porque entonces ahora cuando él muestra la prueba, ¿quién puede de nosotros? Solo un tonto puede decir, no, a lo mejor era la otra, la que quería. No, es que tú sabes que sería contra naturaleza querer matar a tu propio hijo, ¿cierto? Entonces Dios le pudo haber dado el conocimiento, pero no le da el conocimiento. Le esconde el conocimiento, pero le dice, esto es lo que vas a hacer para solucionarlo. Y ahora queda notorio su sabiduría que provenía de otro lugar. Y yo quiero que tú entiendas, hermanos, que muchas veces nosotros como creyentes, cuando trabajamos para el cuerpo de Cristo, nos vamos a encontrar en momentos como este. Y como trabajamos con mucha gente, tú no puedes depender del conocimiento que tienes. Tienes que pedirle a Dios que te diga cómo hacer las cosas para que la gente reconozca que la sabiduría de Dios está contigo. Y aquellos que trabajamos con grupos, aquellos que trabajamos con células, aquellos que trabajamos con gente, alguna vez vamos a tener que picar aquí un bebé. En sentido figurado. Yo he tenido que tener aquí momentos donde tengo que decidir entre este y este, entre este y este, y traerlos aquí que vengan y entre este y este, y qué es lo que él dice, qué es lo que el otro dice, qué es lo que el otro dice, qué es lo que el otro habla, y entonces uno puede tener su conocimiento, pero tiene que verse notorio, porque si lo hago bajo conocimiento, aquel dice, es que el pastor lo quiere más a él, es que el pastor lo de esto, es que aquello, es que mira, es que tiene preferencia. Pero cuando se hace notorio por la sabiduría, no queda duda de ninguna clase. Y un día tú vas a tener que jugar de esa manera. Número 3, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nuestras funciones para el cuerpo de Cristo, podemos ver un ejemplo muy bonito en el libro de Hechos, capítulo 15. No lo voy a leer, pero el verso 13 al 23 en adelante. Hay un momento muy difícil donde la iglesia está detenida porque estaban buscando solamente ungir a la gente que estaba circuncidada.
Y Pablo y Bernabé tenían un llamado que cumplir, y había un problema con los judíos porque querían que Pablo y Bernabé se circuncidaran para aquello. Y bueno, entonces fue un reguero y la iglesia se confundió completa. Entonces se paró Jacobo, búsquelo luego para que usted lo vea. Se paró Jacobo con la palabra de sabiduría exacta para ese momento y logró hacer algo que en aquellos momentos era algo bien difícil. Dice en el verso 22, dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia a elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Mire, hermano, poner de acuerdo a toda la iglesia solo Dios. No tan solo la iglesia, apóstoles, ancianos y la iglesia. O sea, poner de acuerdo aquello que... Y luego léalo. Lea las palabras que usó Jacobo. Las palabras tan sabias que usó. No quedó más remedio que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Y yo no sé cuántos aquí algún día van a necesitar una palabra de sabiduría para que tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu suegra, tu suegro, el perro se ponga de acuerdo. Para que el grupo de células se ponga, para que la iglesia se ponga de acuerdo. En nuestra junta de pastores, a nivel de la corporación pastoral, ¿verdad?, de la organización, tenemos una regla muy sencilla. Aunque tenemos por ley que tener números impares para las votaciones, no hacemos votaciones por mayoría. En otras palabras, hasta que no estemos todos claros y de acuerdo en lo que vamos a hacer, no se hace entonces nada, porque nos vamos unánime. Pero muchas veces para llegar a ese acuerdo, solo la palabra de sabiduría que nadie puede combatir. Número 4, a nivel de la iglesia y de lo que Dios va a hacer a través de ti, y con esto terminamos. La palabra de sabiduría te va a dar siempre oportunidad de saber dónde están los recursos escondidos. Carlos, yo cambié la cita, ¿ok? Hay una cita que no está ahí. La cita bíblica para esto es Juan 21:6. Una vez más, la palabra de sabiduría nos da la oportunidad de saber dónde están los recursos escondidos y que Dios tiene reservado para el reino de Dios. ¿A qué usted se refiere? En Juan 21, Pedro con su grupo fue a pescar y no sabían dónde pescar. Y Jesús le dijo: tira la red a la derecha. Los peces están al otro lado. Es una palabra de sabiduría directiva. Y cuando tiraron la red, ¿qué pasó? Encerraron la gran cantidad de peces. Hay recursos escondidos para el reino de Dios que solo con la palabra de sabiduría exacta es que los vas a encontrar. Y yo le pido a Dios que esto se active en tu vida y que comiences a caminar no en una palabra de sabiduría, sino en la palabra de sabiduría específica para el momento preciso, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie en esta hora. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.